Vamos ahora a cambiar completamente de tema. ¿Cómo viven las mujeres el parto en Chile? Esa es la interrogante que busca responder la primera encuesta nacional de experiencia de parto, que indagará, entre otros temas, las diferencias entre el sistema público y privado. Para conocer los detalles de esta investigación nos acompaña aquí en el estudio la socióloga responsable de este estudio, Macarena Orchard. ¿Cómo está, Macarena? Gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Comencemos por el objetivo principal de este estudio. Entiendo que es un estudio que ya está en curso, ¿no? Sí. Empezó hace unas semanas y precisamente lo que queremos es saber qué es lo que las mujeres desean y están esperando en sus partos y también saber qué es lo que viven finalmente en sus partos. Lo innovador de este estudio es que buscamos entrevistar a mujeres que están gestando para luego entrevistarlas nuevamente después de que han gestado. Y eso es lo que nos va a permitir entender, por un lado, bueno, qué ocurrió en el previo, es decir, qué anhelaban, qué soñaban, qué creían que iba a pasar en sus partos, y luego vamos a poder saber qué pasó finalmente y conocer sus experiencias y poder contrastar con lo que ellas pensaban que iba a ocurrir. Claro, contrastar ahí la expectativa con lo que finalmente llega a ocurrir postparto. Contrastar la expectativa con la realidad. Ahora, ¿qué es lo que motiva también la realización de este estudio? Es la primera encuesta que se realiza en esta materia. Sí, es muy interesante. Hay mucha evidencia que muestra, lamentablemente, tanto en Chile como en el mundo, que hay mujeres que sistemáticamente denuncian maltratos en su experiencia de parto. Es decir, denuncian que en sus partos ocurren situaciones que pueden ser consideradas como maltrato o incluso como violencia, de distinto tipo, ya sea porque hubo una atención poco adecuada, se les habló de una manera no adecuada o se les hicieron intervenciones, por ejemplo, que no son recomendadas o no se les dio información necesaria, en fin, múltiples situaciones. Y esos estudios muchas veces lo que hacen es que entrevistan o encuestan a las mujeres solamente después de su experiencia. Y nosotros pensamos, y eso es lo innovador de este estudio, que es bueno también saber qué es lo que ellas esperaban antes, ¿no? Porque las mujeres también tenemos una memoria asociada al parto. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías nos han contado también cómo va a ser parir y en base a eso llegamos con una cierta historia, con una cierta expectativa, y es importante saber, para entender qué es lo que las mujeres viven, es decir, qué es lo que finalmente experimentan, entender también qué es lo que ellas pensaban que iba a ocurrir y qué es lo que ellas deseaban. Y creemos que eso es súper importante. Hablemos ahora de la metodología. Partamos por quiénes pueden participar en esta encuesta, cómo se participa y también las preguntas hacia dónde van a estar orientadas. Sí. Bueno, la idea es que mujeres desde 28 semanas de embarazo en adelante puedan ya contestar. Estamos buscando que tengan esa edad gestacional porque en ese momento ya están más cerca del parto, entonces creemos que tienen más, han pensado más en aquello que va a ocurrir. Pueden contestar de manera online, es muy fácil participar, hay un link de la encuesta que está circulando en nuestras redes sociales, tenemos un Instagram que es proyecto-pares, y ahí pueden encontrar toda la información respecto a cómo contestar. Es muy sencillo, dura solo unos minutos, es completamente confidencial, fue aprobado obviamente por el Comité de Ética de la Universidad. Y también para incentivar la participación estamos sorteando gift card a las mujeres que estén dispuestas a contestar la encuesta. Ahora las preguntas, ¿hacia dónde van a ir orientadas? No sé si se puede quizás adelantar alguna de las preguntas para ver las temáticas quizás que se van a estar abordando. Lo que hacemos es preguntarles primero algunos datos de caracterización para conocer a las mujeres mejor. Queremos llegar ojalá a mujeres de todo Chile. Nos interesa saber su edad, si estudian, si trabajan, dónde están. También queremos saber algunas cosas sobre su salud, cómo han vivido el embarazo, si habían tenido embarazos antes o no, es decir, si son primíparas o multíparas, pero también, que es el núcleo de la encuesta, preguntarles qué es lo que ellas anhelan. ¿Cuánto te importa, por ejemplo, que el lugar en el que tengas tu parto te traten bien, te hablen con respeto, que el lugar esté limpio? ¿Cuánto te importa conocer previamente a las personas que te van a atender? ¿Cuánto te importa poder tener contacto con tu bebé inmediatamente después, por ejemplo, de la atención del parto? Es decir, muchas preguntas en torno a cuán importantes son ciertos elementos para ellas y también su predicción, qué creen que va a ocurrir. Porque pensamos que no necesariamente todas las mujeres anhelan lo mismo. Y eso también es clave en este estudio, entender las diferencias. Las mujeres pueden querer cosas distintas, pueden esperar cosas distintas también según dónde van a parir. Les vamos a preguntar si van a parir en hospital o en clínica. Les vamos a preguntar si tienen FONASA o ISAPRE, si van a ocupar el bono PAD, por ejemplo, incluso si van a parir en casa. Hoy en día hay mujeres que están optando por el parto en casa, que es un tema bien interesante y también relativamente polémico, ¿no?, en el contexto de cómo en general están naciendo los niños en Chile. Entonces, ese es el tipo de preguntas que les vamos a hacer, y luego, después de que nazcan sus bebés, idealmente unos 3 meses después, porque sabemos que cuando las mujeres recién han tenido a sus hijos no están con tantas ganas quizás de contestar una encuesta, pero les pedimos con la generosidad de su tiempo que unos meses después nos cuenten
bueno, ¿qué pasó finalmente? ¿Cómo se sintieron tratadas? ¿Fue como ellas esperaban? ¿Recibieron la información que era necesaria para tomar decisiones? ¿Su autonomía fue respetada? ¿Sus acompañantes significativos pudieron estar ahí? Hoy en día hay todo un nuevo entendimiento también en torno a cómo debe ser la experiencia positiva de parto. Y lo que queremos aportar desde la Universidad Diego Portales es a saber si hoy en día las mujeres están teniendo esa experiencia positiva que debiéramos tener. Nacer como se nace es importante y un poco ese es el tema que también queremos poner con este estudio. Ahora, entendiendo que este estudio se va a realizar, su trabajo de campo, por llamarlo de esa manera, se va a realizar en dos tiempos, por una parte previo al parto y luego postparto. ¿Cuánto tiempo se va a extender este trabajo de campo y cuándo podríamos conocer quizás ya los primeros resultados? Los primeros resultados, sí, muy interesante. Bueno, la primera parte del trabajo de campo va a durar 2 meses. Podría extenderse más, dependiendo también de cómo nos va. También es difícil a veces llegar a mujeres que están gestando, porque hoy en día en Chile hay menos nacimientos que en el pasado. Por eso también agradezco este espacio y hago un llamado a todas las mujeres que están gestando. Y si conocen a personas gestando, que nos ayuden a llegar a ellas para poder hacerles este estudio. Y luego vamos a esperar una ventana de tiempo, como te contaba, para que efectivamente ocurran esos partos, las mujeres puedan también recuperarse bien en su posparto y luego llegar a ellas y tener los primeros resultados. Nosotros esperamos que en el primer semestre del próximo año ya podamos tener los primeros resultados, al menos en términos de la comparación, y poder observar qué es lo que las mujeres deseaban y qué es lo que finalmente pasó. Ahora, con respecto a los primeros hallazgos, que es simplemente saber qué es lo que desean, eso va a ser antes, eso ya incluso en enero podríamos tener ya los primeros resultados de saber qué están anhelando las mujeres y saber si eso varía, por ejemplo, según la región, según el sistema de salud al que están adscritas, etcétera. Ahora, pensemos también en el estado de la situación, porque esto, claro, es un estudio que comenzó hace algunos días, se va a extender ya por un largo semanas, tiempo sí. también para poder concretar mayor cantidad de antecedentes también, sí. Pero quiero saber finalmente cuál es el estado actual de la situación. Me imagino que tienen ya un diagnóstico inicial, quizás con lo que van a poder comparar después con los resultados que obtengan en este estudio. Sí, o sea, nuestro estudio, todavía no tengo un diagnóstico de mi propio estudio, pero te puedo contar de la literatura en general. Los estudios recientes en Chile han mostrado que el porcentaje de mujeres que declara haber vivido maltrato en el parto es bastante alto. De hecho, se han hecho ya encuestas, se hizo una primera encuesta del nacimiento hace unos años atrás por una institución en Chile. Contestaron muchas mujeres, ahora era solamente una encuesta retrospectiva, es decir, las mujeres hablaban solamente hacia el pasado, y el porcentaje de mujeres que declaraba haber vivido experiencias negativas o maltrato en sus partos era muy alto. Fue muy preocupante en ese momento, ¿ya? Entonces, hay preocupación. A nivel internacional también varios estudios muestran también lo mismo. No es algo solamente que ocurre en Chile. Ya Chile también ha sido conocido por tener, por ejemplo, tasas de cesáreas muy altas en comparación a otros países del mundo y muchas más que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay antecedentes complejos, pero a la vez tenemos esperanza porque hace bastante tiempo, tanto la Organización Mundial de la Salud como, por ejemplo, en Chile, el Ministerio de Salud y el programa Chile Crece Contigo, por ejemplo, que ha sido muy importante, han ido generando nuevas guías en torno a cómo debe ser un buen nacimiento. Y en las escuelas de obstetricia hoy en día también se observa un interés y un cambio generacional por empezar, ¿cierto?, a concebir el parto de otra manera. Así que hay esperanza también de que las cosas son cada vez mejor, pero necesitamos evidencia. Entonces, claro, este estudio es un llamado a construir evidencia para que efectivamente podamos saber qué está pasando hoy, en el 2025, con la experiencia de parto de las mujeres. No solamente mujeres chilenas, pero mujeres que habitan nuestro territorio nacional. Claro, y ahora a tu juicio, Macarena, sí. ¿Por qué se genera tanto esta situación? ¿Por qué hay tanta prevalencia de, lo podríamos denominar, violencia obstétrica, sí, o finalmente situaciones que generan incomodidad, molestia, sí, o derechamente quizás vulneración de derechos incluso para las mujeres que están en el proceso de parto? ¿Por qué se genera esta situación? Y no sé si es que la literatura, los estudios, sí, previos indican si es que se genera más en el sistema público, en el sistema privado, sí, o en qué porcentaje, quizás qué proporción. Sí. La pregunta que me estás haciendo es súper relevante y hay distintas hipótesis al respecto, y las hipótesis también varían según con quién tú conversas de este tema, ¿ya? En general, por ejemplo, el mundo médico reconoce que han habido experiencias negativas muchas veces en los nacimientos, pero en general lo atribuyen a un problema más estructural, es decir, tiene que ver con cómo está concebido muchas veces el sistema de atención del nacimiento. Voy a poner un ejemplo muy concreto y muchas de las personas que nos escuchan, si han parido, podrán entender. Los trabajos de parto son largos
A veces un parto puede demorar muchas horas, ¿no? Entonces, para que una mujer efectivamente pueda, por ejemplo, parir de manera natural, respetando todo su proceso de tiempo, necesitaríamos que muchas personas estén involucradas en ese proceso y que haya una espera a esa mujer. Los turnos, por ejemplo, las matronas muchas veces duran 8 horas en los hospitales. A veces han habido periodos en que hay muchas mujeres, hay rapidez, hay que apurar. Entonces, a veces las demandas del sistema exigen, por ejemplo, apurar a las mujeres. Entonces, hay un tema ahí. También está el tema de los incentivos económicos, que eso es algo que también se discute mucho. A veces se dice que hay médicos que reciben incentivos, por ejemplo, por realizar cesárea, y ese incentivo es mejor que si no realizan una cesárea. Entonces, a veces se cree que eso también tiene que ver. Pero también hay otros temas que tienen que ver con temas más difíciles, que son los estereotipos de género, por ejemplo. Quienes paren son mujeres. A veces también son mujeres jóvenes, ¿no? Y hablar del parto es hablar de un tema que en una sociedad como la chilena implica hablar de temas complejos, temas morales asociados a la sexualidad, por ejemplo. Entonces, muchas mujeres jóvenes, por ejemplo, que tienen embarazos adolescentes, acusan que cuando han ido a finalmente tener a sus bebés, se les maltrata, porque en el fondo también se les maltrata por haberse embarazado tan joven. Hay un juicio moral, ¿se entiende?, al hecho de haberse embarazado. Entonces, acá hay muchos temas, desde estereotipos de género, desde temas económicos, desde temas de infraestructura. Entonces, hay muchas preguntas importantes acá. El parto es un momento de la vida de las mujeres muy crucial. Es un momento en que las mujeres se pueden sentir muy empoderadas, pero también muy vulnerables. Es una experiencia muy límite, ¿no? No es lo mismo que cortarse, no sé, hacerse un corte. Claro. Efectivamente, gestar a una persona y parirla es una experiencia profundamente transformadora y significativa para las personas, ¿no? Entonces, es un momento en que se requiere también mucho apoyo, mucho acompañamiento. Entonces, hay muchos elementos que influyen. También algo muy interesante que han mostrado los estudios es con qué narrativas o experiencias llegamos. Si tú piensas, por ejemplo, las teleseries, las películas, siempre las imágenes del parto son imágenes como estresantes, de gritos, ¿cierto? De mucho dolor, de mucha angustia. Hablamos poco también de que el parto puede ser una experiencia calma, positiva. Entonces, algo pasa que nos falta quizás encontrar espacios donde hablemos también del parto de otra manera, donde le demos su lugar, ¿no? Como un espacio donde no solamente tiene que ser estresante, con dolor, terrible, sino que puede ser un espacio muy acompañado, muy amoroso también. Pero eso requiere recursos, infraestructura, formación. También hay que entender, el gremio médico también, con justa razón, se sienten muy orgullosos de que han bajado las tasas de mortalidad infantil y con toda razón, y eso ha tenido que ver también con el proceso de medicalización del parto. Pero ¿hasta qué punto hay que preguntarse ese proceso de medicalización, que puede ser muy positivo en muchos niveles, también quizás ha generado que perdamos quizás esas otras dimensiones que también son importantes del proceso, que pueden ser dimensiones más humanas, más asociadas al trato, a la calidez, a la espera, al respeto de lo que esa mujer está viviendo, de lo que desea, de lo que está viviendo junto a un acompañante? Si el parto, en general, las mujeres no quieren vivirlo solas, no quieren vivirlo con las personas significativas para ellas. Entonces, la invitación es a darle el lugar al nacimiento que se merece, por respeto a las mujeres, por respeto a los niños y niñas que van a nacer, y también por respeto a sus familias y a sus acompañantes. Y en eso también todos mis respetos a tantas matronas, ginecólogos y ginecólogas que llevan mucho tiempo luchando por esto, luchando porque tengamos una mejor experiencia de parto. Claro, y ahora, a tu juicio, Magdalena, también, ¿cómo ha evolucionado esta situación, hablando de violencia obstétrica o vulneración de derechos para las mujeres que están en proceso de parto o incluso previo al parto también? Sí. Es un tema que me atrevería a decir que no se habla desde hace más de 5 o 10 años probablemente. ¿Cómo ha evolucionado desde que comienza a hablarse de este tema hasta hoy, 2025, aquí en nuestro país? Bueno, algo interesante es que hoy en Chile hay en el Congreso una ley que está en discusión, conocida como la Ley Adriana, que precisamente está intentando regular todo lo que tiene que ver con la atención del nacimiento en Chile para evitar la violencia obstétrica, ¿ya? Así que efectivamente creemos que eso es positivo y que probablemente eso incide en que las cosas estén mejorando, porque hay más discusión legislativa, a pesar de que ha sido difícil también aprobar esa ley. Estamos ahí a la espera de que finalmente se pueda aprobar. Y no tenemos estadísticas tan recientes de cómo ha evolucionado en el último tiempo. Precisamente por eso queremos también hacer este estudio. Como te digo, los últimos estudios son relativos, por ejemplo, al año 2017, hubo un gran estudio, en el 2020 o 2021 hubo otro, y en general, como te digo, son solo estudios retrospectivos que en general muestran bastante malestar. A veces más del 50% a veces de las mujeres encuestadas declaran haber
tenido experiencias negativas, a veces más en el sistema público que en el privado. Eso se observa en algunos estudios, y también mujeres más jóvenes, también más que mujeres mayores, y también mujeres de estratos populares versus mujeres que pagan más de estratos más altos. Entonces, hay diferencias, pero precisamente lo que queremos con este estudio es actualizar las cifras y saber qué está pasando hoy, para entender cuánto hemos precisamente avanzado en los últimos años. Y esto como insumo, me imagino, también para futuras políticas públicas en esta materia. Sin duda, esa es la idea. Desde la academia buscamos precisamente poder contribuir a la conversación pública entregando cifras abiertas. Los datos de este estudio van a ser compartidos con distintas instituciones para poder precisamente insumar políticas públicas. Por eso el llamado es a sumarse a este estudio, porque precisamente lo que queremos es contribuir a la conversación del nacimiento hoy día en Chile. Bien, Macarena Orchard, investigadora a cargo de este estudio, esta primera encuesta que va a buscar, por cierto, indagar en la experiencia de quienes van a convertirse en madres y también en cómo comparan la expectativa con el resultado final, cómo resulta este proceso de parto. Muchas gracias, Macarena, por esta conversación. Y les pedimos a todos que, por favor, si están embarazados, conocen a mujeres embarazadas, nos busquen en Proyecto Pares para que puedan... Eso, ¿dónde lo pueden ubicar ahí para que la gente que esté en su casa pueda...? Tenemos un Instagram que es @proyecto_pares, ahí van a encontrar toda la información con el link de la encuesta. También tenemos redes sociales en LinkedIn, en X, en todas las redes sociales. Si buscan Proyecto Pares nos van a encontrar, y también Macarena Orchard, yo también tengo mis redes sociales donde pueden encontrar toda la información para contestar la encuesta. Estamos súper atentos, estamos recibiendo, y de hecho aprovecho de agradecer porque hemos ya recibido más de 200 mujeres que nos han contactado, así que vamos avanzando bien, pero queremos llegar a más. Bien, Macarena, muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien y éxito ahí con este estudio. Muchas gracias.